Listo, creo que ya podemos empezar. Muy buenas Ok. tardes a todos y a todas otra vez. Qué gusto volverles a saludar y agradeciéndoles nuevamente que se conecten. Ya estamos en la recta final de este primer Congreso de Administración. Le agradezco nuevamente a la maestra Raquel Mansur por acompañarnos y les quiero presentar al maestro Alfredo Nenclares. Les platico rápidamente. Alfredo fue subdirector de la Bolsa Mexicana de Valores, apoyando a muchas empresas a formalizarse en el mercado de valores y llevarlas a cotizar a la bolsa. Realizó más de 125 foros empresariales y conferencias para el IMEF. Fue consultor y director de marketing en una consultoría, director de maestría en el TEC y presentó más de una veintena de sesiones en el IMPADE. Yo le agradezco muchísimo su participación y haber aceptado dar esta plática. Y por mi parte sería todo. Alfredo, te cedo la palabra. El foro es totalmente tuyo y te ayudo a compartir la presentación. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Luis Lovera, gracias, Raquel, por haberme permitido tener una charla breve con sus alumnos sobre un tema que es apasionante, que ya tiene años, tiene una veintena ya en forma internacional, pero de que en México se conoce poco. Se conoce poco porque, a pesar de que es un tema que ya muchos países lo han aplicado, en México empieza a aplicarse. Y a mí, como subdirector en la Bolsa Mexicana de Valores, que estuve yo 7 años, que me dedicaba yo a ayudar a profesionalizar empresas, sobre todo empresas familiares, eh, me di en la labor de adentrarme en este tema, dominarlo y ayudarle a los directores generales y tomadores de decisiones a incursionar en este ámbito. ¿Sí? Hay varias preocupaciones para lo que es el líder, el fundador, el patriarca actualmente. ¿Sí? La siguiente, por favor, Luis. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene un dueño fundador? Por ejemplo, el día que yo falte, ¿quién se hará cargo de mi empresa? ¿Algún familiar? ¿Algún directivo ajeno a mi empresa? No te lo platican mucho, pero sí es una constante que está en su cabeza y casi siempre la desplazan a retardar ese tipo de cosas, ese tipo de pensamientos. Incluso llegan papás o hijos, le dicen al papá, bueno, ¿cuándo me toca? Y la respuesta es, oye, ya me estás matando, ¿no? Espérate. Pero es un tema delicado que hay que tocar y el gobierno corporativo debe tener un plan de sucesión. Eh, Otra pregunta, ¿le interesará a uno de mis hijos, dentro de las 300 y pico de visitas que tuve? A veces el fundador o el padre forza al hijo a que tome una decisión de hacerse cargo de la empresa. Y esto es indebido. Si el hijo no quiere y es auténtico y tiene su derecho, ¿a quién va a dejar como seguidor de la empresa o de la sociedad? ¿A uno de los hijos? ¿A un primo? ¿A un sobrino? ¿A un hermano? ¿Qué pasa si uno de los hijos o tres quieren ser? ¿Cómo pongo al más apto sin dañar la querencia y el amor hacia la familia? ¿De acuerdo? Cuando tenga yo edad, ¿quién más, por ejemplo, a que cuiden mis intereses, a que yo no baje mi nivel de vida y que continúe la empresa y obviamente se siga creciendo y expandiendo? Dentro de la familia, si hay algún miembro capaz, inclusive más que alguno de mis hijos, y hay que tomar esa decisión, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo hago instalar los mejores miembros de la familia en la empresa? ¿Cómo los evalúo? Y que sus susceptibilidades no se dañen. Que reconozca la familia que la persona que estamos nombrando como director general o director financiero o contralor es el más apto para ese puesto. Por ejemplo, qué proceso voy a seguir para preparar a mi hijo, si es su caso, para que tome las riendas de la empresa? ¿Cómo conservo la familiaridad sin afectar los sentimientos de la familia? Que es un punto muy importante. Acaban pleitos y he visto casos muy críticos donde un socio encarcela a uno de los hijos y cuando sale el hijo, el otro socio encarcela al otro. Y así se van. Entonces es una merienda ahí de pleitos y obviamente la empresa sufre su subsistencia. ¿Cómo aseguro una transición ordenada, transparente y acordada con la misma familia? Esto es, un proceso de gobierno corporativo depende de
las características de la empresa. No hay procesos iguales, no hay timing tampoco, cada una sigue su ritmo y sus necesidades. ¿Qué cambios voy a hacer? ¿Cómo aseguro el crecimiento y la expansión de mi empresa? Porque obviamente si ha tenido un crecimiento y una expansión, yo quiero seguirla manteniendo, ¿de acuerdo? Hemos oído la vieja frase de abuelo arriero, padre caballero, nieto pordiosero, precisamente porque se rompe esa cadena de subsistencia y expansión y crecimiento. Y no solamente eso, sino que muchas normas y códigos se rompen por ser miembros de la familia. Pensamos que como soy miembro de la familia, soy hijo de papi, no va a pasar nada. Y sí pasa. Hay empresas que desaparecen. ¿Cómo consigo financiamiento para el crecimiento y expansión sin arriesgar mi patrimonio cuando yo ya no esté? Y lo que nos decía Carlos Cosío, un profesor que tuvimos en el posgrado, decía, en la empresa como en la familia, el gobierno se ejerce. La siguiente, por favor. ¿Qué antecedentes hay? ¿De dónde surge el gobierno corporativo? Bueno, pues primero una organización mundial, que es la OCDE, puso ciertos lineamientos hace más de 20 años, donde se quería, por ejemplo, ayudar a las instituciones a que fueran más competitivas. Hoy por hoy en México, obviamente, con todo lo que estamos conviviendo, tenemos que ser más competitivos y mayormente innovadores. ¿De acuerdo? Tenemos que ser, pues, transparentes en su administración. Tenemos que acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Requerimos de dinero para ese crecimiento. Tenemos que contribuir a consolidar la integración y un funcionamiento de un consejo de administración y todos sus órganos intermedios. Debe ser aplicable, obviamente, a todos los tipos de sociedades. Nada menos en el 2006, la ley de sociedades mercantiles cambió y la sociedad anónima ahora también puede cambiar sus siglas a SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que tiene una serie de canonjías y atributos que le facilitan a las empresas su crecimiento y acceso tanto a la producción de información, estados financieros, pero también a que entren otros integrantes a la sociedad como nuevos accionistas. ¿Qué buscamos también? La formalidad y la transparencia. Y ahí empezamos a aplicar ciertos callos. ¿Por qué? Porque la comunidad latina y yo diría Iberoamérica, tuve la oportunidad de estar viviendo en España también, cuando es la formalidad y la transparencia no nos gusta mucho, sobre todo al patriarca, donde a veces pues, le gusta hacer su gana y así le ha ido bien y no le gusta que otros tomen decisiones ni que digan qué va a hacer con su dinero. Otra es la protección hacia los accionistas y a veces no solamente los accionistas, también todo lo que tenga que ver en terceras partes, clientes, proveedores, acreedores, tienen que ver con la subsistencia y están interesados en que las mejores prácticas se conlleven en una organización. Y esto obviamente que tiene como resultado que voy a permanecer en el tiempo y voy a tener acceso a otras fuentes de financiamiento. En el 2008-2009 se agregaron tres rubros más. La empresa socialmente responsable, un plan formal de sucesión y la integración de un código de ética para los negocios. 3 rubros que ahorita los estoy mencionando aquí, no los voy a desarrollar en esta presentación porque me llevaría muchísimo tiempo. Esta presentación es un breviario de 36 horas que di clases yo en la UDLA precisamente sobre gobierno corporativo y escogí las más importantes y las más representativas para que se llevaran ustedes la mejor idea de lo que es el gobierno corporativo. La siguiente, por favor, Luis. Entonces, ¿qué es el gobierno corporativo? ¿Cómo puedo ayudar a mi empresa a profesionalizarse? La siguiente. Bueno, pues es establecer los objetivos que encaminen a la organización hacia una misma dirección. Cuando yo daba clases en el TEC a nivel maestría, había gente que no me creía que hay empresas importantes inclusive que no tienen muy bien definidos sus objetivos. Existen en la cabeza, obviamente, el patriarca del fundador, pero no permean a toda la organización. ¿Qué te permite el gobierno corporativo? Que toda la organización se dirija hacia un mismo punto. Tener la misma visión de negocio, ¿sí? Y obviamente amalgamar todas las necesidades de socios, directivos,
clientes, proveedores, accionistas y empleados. A veces se nos olvide, inclusive esas terceras personas que son muy importantes, son nuestros empleados. Brindo transparencia y equidad en el acceso de información corporativa. Esto es importantísimo. A veces el dueño o el director general se guardan para sí cierta información y no la comparten. A veces por confidencialidad, sí, obviamente hay cierta información que debe ser confidencial, pero mucha otra sí la debe conocer la organización. ¿Cuántas sucursales vamos a abrir? ¿En dónde vamos a abrir? ¿Cuál es nuestro nicho de negocio? Etcétera, etcétera. Desde la definición y misión del negocio, que debe ser revisable cada 5 años aproximadamente. ¿Ya? ¿Qué más facilita el gobierno corporativo? Pues obviamente la facturación y la posición de mi empresa ante el mercado, crecimiento y expansión. Lograr un plan de sucesión. A veces este tema es delicado porque hablarle a un patriarca de un plan de sucesión es decirle, oye, ya estás pensando que te vas a morir. Pues sí, sí existe. Y me ha tocado empresas, por ejemplo, donde el patriarca tiene 45 años, es el fundador y muere en un accidente automovilístico. ¿Y qué sucede? Que se queda la empresa acéfala al día siguiente, los planes, los objetivos, el crecimiento, las relaciones públicas descansaban en él, se perdió con esto. Entonces, más vale la pena que hagas un plan de sucesión y obviamente te lo exige el gobierno corporativo para que tu empresa pueda subsistir a través del tiempo de una forma ordenada, acordada, muy importante para la familia. O sea, se convoca a la familia. Ahorita vamos a ver un documento que se llama Carta Magna o Carta Familiar, donde se reúne la familia y se conversa sobre los temas sensibles o puntillosos y se va acordando. Cada empresa tiene un plan de sucesión distinto, ¿de acuerdo? Mejoro la reputación con clientes, proveedores, acreedores y autoridades. Por ejemplo, si mi empresa ejerce un buen gobierno corporativo, probablemente, y si hay algún comprador por ahí en el mercado, se pueda evaluar mejor mi empresa si yo tengo gobierno corporativo. De hecho, las empresas que participan en la Bolsa Mexicana de Valores, no nada más las que emiten acciones, sino las que emiten deuda, se evalúan mucho mejor, consiguen mejores tasas si tienen gobierno corporativo, ¿de acuerdo? Entonces, mejoro mi rentabilidad, mejoro las ganancias, mejoro la generación de flujos de efectivo y crecimiento de inversión. El ROE y el ROI, dado los índices de la bolsa, mejoran sustancialmente la posición de la empresa. ¿Qué otra cosa? Equidad entre los dueños. Yo vi, por ejemplo, reuniones de dueños que están peleados y aún así se hacen las conversaciones, las juntas de gobierno corporativo, las juntas de consejo y no pasa a mayores. ¿Por qué? Porque está acordado. Sí, hay un clima de normatividad y un clima de vamos a apuntar hacia la mejor dirección de la empresa a pesar de nuestras diferencias. Calidad directiva en los altos mandos. ¿Qué sucede? Que obviamente como busco la profesionalización, no voy a poner a mi cuate que estudió conmigo la prepa, sino voy a poner a gente que realmente va a agregar, vaga la expresión, valor agregado a mi empresa. ¿Cómo lo voy a evaluar a ese directivo? ¿Cómo le voy a dar seguimiento? ¿Qué responsabilidad les voy a dar? Puede firmar cualquier tipo de cheque, cualquier tipo de documento, hacer cualquier tipo de transacción, o puede ser por lo oscurito, ¿no? Todo debe estar muy claro ahí. ¿Qué otra cosa? Obviamente el cumplimiento de metas y objetivos y todo apunta hacia una misma dirección. Lo que yo les decía, la evaluación objetiva a la alta dirección. ¿Por qué despido a un director? ¿Por qué lo contrato? ¿Qué características busco? Y tienen que estar plasmadas ahí. Me tocó el caso en España de ver a un muchacho de unos 45 años que tuvo que concursar por ser el director general de la empresa que dirigía a su papá. Y dije, bueno, pero tú te quedaste. Sí, yo me quedé, pero yo tuve que meter mis papeles, mi currículum a recursos humanos, tuve que hacer psicométricos, me evaluaron y salí yo. ¿Y sabes por qué salí yo? Porque yo desde los 13 años jugaba en los almacenes y preguntaba y me metía en todo. Esa fue la variable que a mí me dio la oportunidad. Pero si yo no logro las metas en ventas, en reparto de utilidades a los accionistas, me echan, aunque sea yo hijo de papá.
Entonces, ese tipo de cosas normativas se buscan precisamente en gobierno corporativo. ¿Qué otra cosa? Obviamente, la permeabilidad de los objetivos, de la filosofía, de los valores de toda la organización en cascada en toda la sociedad. Bien, temas como sustentabilidad, la responsabilidad social corporativa. No se confunda la sociedad, la responsabilidad social corporativa con sembrar arbolitos. No, es más profunda que eso. Es toda una filosofía. Pagarle a mis trabajadores lo justo, la evaluación justa a mis directivos, un trato igualitario a mis accionistas, devolver a la sociedad que me ha dado tanto algunos de los atributos de mi empresa o de beneficios. Por ejemplo, Bimbo ahorita acaba de hacer una promoción de va a regalar por cada kilómetro que van a hacer unos corredores, 1 tonelada de pan a las áreas desprotegidas. Ese tipo de cosas dan buena imagen y dan resultados ante la sociedad, pero pueden ser de otro tipo. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues obviamente el correcto manejo de las partes relacionadas. ¿Cuál es una parte relacionada? Yo vamos a decir que produzco refrescos y el vidrio la tiene una fábrica de mi primo. Eso por ejemplo, el mercado de valores está prohibido. No puedo tener partes relacionadas que me ayuden con el negocio. Y muchas empresas, por compliance, te pueden multar o reprender por tener partes relacionadas dentro del negocio. ¿Qué sucede en el negocio familiar? Pues es muy común de que uno de los familiares nos dé algún soporte o servicio o producto para la fabricación o el otorgamiento de dicho servicio. Entonces, eso está mal visto en el mercado de valores. No así si tú empiezas con un gobierno corporativo. Sí hay muchas llaves que te permiten que tú tengas una parte relacionada, pero obviamente tiene que pasar a través del consejo dicha decisión, entonces ya no recae nada más en el dueño, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Entonces, tenemos una importancia económica en el gobierno corporativo hacia la empresa. Primero, la institucionalización o profesionalización, la transparencia de información, la revelación de información, parece mentira, pero hay empresas que no pueden revelar información porque sus sistemas computacionales o sus sistemas financieros y contables son arcaicos o son de arrastralápices todavía. Parece mentira, pero sí los existen. Y a veces, por ejemplo, el tratar de revelar información para un consejo que tiene que estar en cierta fecha, en forma y fondo, algunas empresas sufren. Procesos de sucesión estables, la permanencia, accesos de financiamiento alternativos a la banca, hay procesos muy buenos y obviamente mejorar la competitividad. ¿Esto qué hace? Pues obviamente que me impulsa. Y algo que le importa muchísimo al fundador, que permanezca mi empresa, que me ayude al crecimiento ordenado y en forma paulatina, pero involucrando a mi familia. ¿De acuerdo? Y esto obviamente tiene un fortalecimiento empresarial en México y un crecimiento de la economía. La que sigue, por favor. Y entonces la subsistencia y la permanencia en la empresa se hace a través de las generaciones. ¿Y esto qué quiero? ¿A qué me refiero? Que entonces el comportamiento de mi empresa familiar, aunque sea muy chiquita, se empieza a comportar como toda una corporativa. Y a mí me preguntaban a veces en los foros estudiantiles o empresariales, oiga, mi empresa vende apenas 3, 4 millones de pesos. ¿Es factible que mi empresa pueda incursionar en el gobierno corporativo? La respuesta es sí, por supuesto. Y hay chicos que ya han empezado a formalizar sus consejos de administración, nombramiento de presidente, etcétera, etcétera. Es precisamente jugar al corporativismo siendo una empresa pequeña. La que sigue. Los 4 pilares del gobierno corporativo. Pues bueno, la rendición de cuentas, tanto de la alta dirección, del presidente, los accionistas, ante todo un consejo de administración y el consejo de administración en cascada hacia toda la sociedad, que haya una equidad, un tratamiento igualitario entre los accionistas, inclusive minoritarios, y proteger, obviamente, los derechos de los accionistas cuando son familia. La transparencia de información, obviamente, inclusive ya hay sistemas, se ha agregado el IFRS,
como normatividad internacional para que dentro del gobierno corporativo se tenga que incluir el IFRS. ¿Qué es el IFRS? Bueno, pues es la normatividad o contable internacional. Quiere decir que internacionalmente se habla la misma contabilidad y se tienen los mismos rubros o en pensamiento de los mismos cuentas, subcuentas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para dar cabida a empresas internacionales y que puedan entender la situación contable y financiera de tu empresa. Gobierno corporativo también te ayuda en este sentido. Y obviamente responsabilidad social corporativa, lo que yo les decía, ¿sí? Es reconocer los derechos de todas las partes, de empleados, de proveedores, de acreedores, de accionistas, y obviamente la creación de riqueza, empleo y sustentabilidad en el negocio. Adelante, por favor. ¿Cuáles son un elemento básico para un gobierno corporativo? El gobierno corporativo puede ser tan complejo como quieran, pero el el básico, bueno, primero que tenemos que tener para arrancar un gobierno corporativo es una carta magna. Una carta magna quiere decir que es un acuerdo que se hace entre la familia de que vas a hacer un gobierno corporativo y que lo que se decida en esa mesa o esa junta familiar periódica se va a acatar, mutuo acuerdo de las familias que son propietarios de la empresa. Ahorita vamos a ver una gráfica donde puede ser, por ejemplo, un familiar que tenga propiedad de la empresa, pero no trabaje en ella. Puede ser un familiar que tenga propiedad y trabaje en la empresa. Puede ser un accionista de la empresa que no tenga que ver con la familia, ¿sí? No trabaja en la empresa, pero tiene acciones. Entonces, tienes que empezar a ver precisamente con esa visión de negocio cómo vas a afectar a las distintas posiciones de los tenedores de la propiedad de la empresa. Y entonces, en una empresa tradicional, debe haber cuando menos una asamblea familiar, que ese es el primer gol para una empresa familiar. Cuando tú preguntas, ¿tienen una asamblea familiar? Pues mi papá y yo nos juntamos ahí a echar unas cervezas de vez en cuando y pues ahí platicamos de lo que estamos pensando y etcétera, etcétera, o en la mesa del domingo, donde se reúne toda la familia. No, es darle formalidad a esa asamblea familiar. ¿Quiénes la van a contener? ¿Por qué? ¿Cuál es su visión de negocio? ¿Hacia dónde quieren llegar? Etcétera, etcétera. Y obviamente esto lleva a un consejo familiar. Hasta aquí todo va bien. Pero llega un momento que decimos, bueno, vamos a empezar a incursionar en ¿cómo se llama? En un gobierno corporativo. Cuando menos se deben de empezar con 2 comités. Es lo recomendable. Todo proceso de gobierno corporativo no está esculpido en piedra. Cada empresa puede ser derivado de su expertise o de la forma como ellos trabajan o del giro de negocio, hacer distintos comités, pero sí empezar con un comité de auditoría y un comité de prácticas societarias. Y eso obviamente va a impactar a un equipo directivo que va a tener que rendir cuentas a ese comité de auditoría, al de prácticas societarias y a su vez a la asamblea de accionistas. Y obviamente después pueden haber distintos comités, por ejemplo, el de riesgos, el de finanzas, el de contabilidad. Depende, por ejemplo, el giro de la empresa. Por ejemplo, Bimbo debe tener algún comité, todo lo que es la parte de operación y logística. Seguro lo tiene, porque es su entraña, es su variable de ruptura más importante, ¿no? Una casa de bolsa, un banco, pues obviamente finanzas, contabilidad, riesgos, y así sucesivamente. La que sigue, por favor. Entonces, dentro de la estructura básica, decíamos, tenemos la asamblea de accionistas, tenemos el consejo y empiezan con los 2 comités. La dirección general, que está a las expectativas y debe de rendir cuentas a estos órganos de gobierno. La que sigue. ¿Y qué hace un consejo de administración? Bueno, pues obviamente los que han participado en empresas grandes o han trabajado en empresas grandes saben perfectamente qué es un consejo de administración, pero cuando es una empresa familiar, probablemente hay que empezar por ahí. Y hay notas, por ejemplo, en el Consejo Coordinador Empresarial, si ustedes se meten a su página, vienen estas definiciones y no solamente eso, todo lo que debes de cumplir con gobierno corporativo. Tienen un prontuario ya hecho y realizado. Tú puedes hacer un checklist e ir haciendo cada cosa. Y obviamente hay despachos, hay casas consultoras que te pueden ayudar a crear precisamente un gobierno corporativo. Ahí hay de todos precios.
de todas. Lo recomendable para una empresa familiar, no te vayas a los Big Four porque te van a cobrar mucho. Hay despachos medianos donde la empresa familiar es muy importante y obviamente te van a llevar de la mano. Entonces, en las mejores prácticas, que es el inciso 8 del Consejo Coordinador Empresarial, nos dice que se sugiere que además de las obligaciones y facultades que prevén las leyes específicas del Consejo de Administración, se incluyan las siguientes. Cerciorarse de que todos los accionistas reciban un trato igualitario, que se respeten sus derechos, se protejan sus intereses y acceso a la información. Quiere decir, no se vale que al accionista, que a lo mejor es mi rival o a lo mejor me cae mal, no le preste la información. Es a todos. Inclusive, esa información también se debe de brindar con una nueva figura en México, pero es antiguo en otras partes del mundo, que es el consejero independiente. Ahorita vamos a tratar ese punto, donde a mí se me da la información a tiempo y en forma para poder opinar en el Consejo de Administración. Debo asegurar la generación de valor económico y social para los accionistas y obviamente la permanencia. Debo de comprender todas las operaciones de la parte económica, de riesgos contables, financieras, que repercutan a mi empresa como sociedad. Debo de promover que la sociedad, o sea, mi empresa, considere a los terceros interesados. ¿Quiénes son terceros? Proveedores, acreedores, empleados. Se nos olvida siempre a los empresarios, empleados. Es una parte muy importante que tenemos que considerar y nos debemos a ellos. La que sigue, por favor. ¿Qué más? Bueno, pues que se asegure la conducción honesta y responsable de la sociedad, que la sociedad se base en un código de ética. El código de ética también se debe de construir. Por ejemplo, un rubro de código de ética. Si yo soy testigo de un acto de corrupción, que yo pueda tomar un teléfono, hablar con un directivo, que me ofrezca la confidencialidad y que se investigue lo que yo vi. Por ejemplo, ese código de ética. Dentro de algunos rubros, el código de ética puede ser tan complejo y extenso como ustedes quieran. ¿De acuerdo? También el código de ética, si sale este año 1, es perfectible, año con año se pueden quitar y ir anexando cosas y mejorando, obviamente. ¿Qué es lo que cuida el código de ética? Pues obviamente una responsabilidad de la sociedad hacia sus terceros y accionistas. Y obviamente que haya una permanencia de la sociedad. Lo que yo les decía, promover la revelación de hechos indebidos, protección de informantes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me doy cuenta de que el hijo del dueño está haciendo mal manejo de los recursos? Una sociedad con gobierno corporativo debe permitir acusarlo, vamos a decirlo, ¿sí? Tengo que vigilar la prevención de operaciones ilícitas o conflictos de interés. Debo definir como consejo de administración el rumbo estratégico. Debo de vigilar la operación. Debo de aprobar la gestión. ¿Cada cuánto debe sesionar un consejo de administración? Generalmente trimestralmente. Pero a veces, cuando hay problemas o algún tema importante, se puede hacer una junta extraordinaria. ¿Qué otra cosa debo hacer? Obviamente un consejo de administración se debe de llevar una minuta y todos los compromisos contraídos, poner responsables, fechas y obviamente en el siguiente consejo revisarlos. Y si no se cumplen, obviamente tener sanciones, ya sea con alguno de los consejeros o al director general, al CFO, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se aprueba la gestión de cada una de las juntas. Se incorpora dentro de esto la filosofía, la cultura, la manera de pensar de mi empresa. Se nombra al director general, su sustituto. ¿Cómo voy a evaluarlo? A través de prácticas societarias. ¿Cómo le voy a pagar? Si le voy a dar bono. Si llega a las metas, ¿qué pasa? Se hace un fraude, ¿qué pasa? ¿Cómo lo despido? ¿Cómo evalúo su trayectoria? Y eso obviamente va por escrito. El plan, por ejemplo, de sucesión también es un tema que debe ver el Consejo de Administración y debe haber un plan y debe haber una consecución y seguimiento. ¿Qué más? Aseguro la emisión y revelación responsable de información, tanto para autoridades, para accionistas, para terceros. Me tocó ver lastimosamente muchas empresas que cuando yo iba a verlos para ver si entraban a financiarse a la bolsa, me decían, ¿qué estados financieros quiere? ¿Los de veras o los de mentiritas?
Entonces, eso obviamente está penado por el gobierno corporativo y obviamente por el mercado de valores y obviamente por la sociedad. La que sigue, por favor. ¿Qué otras cosas debe hacer un consejo de administración? Asegurar el establecimiento de mecanismos de control interno. Quiere decir que si falla algo, controles detectivos, preventivos, ¿de acuerdo? Para inmediatamente corregir la operación por los sucesos contables o financieros. Establecer las políticas y los procesos de las operaciones, establecer un plan formal de sucesión, asegurar el establecimiento de planes consecutivos, objetivos realistas que me mantengan en el mercado y que me hagan crecer y expandirme. Debo asegurar el establecimiento de mecanismos de identificación y análisis de problemas dentro de la administración y control. Debo cerciorarme de que la sociedad cuenta con mecanismos necesarios que permita comprobar que cumple con todas las posiciones legales. El pago de impuestos, el pago de IMSS, el pago de Infonavit, etcétera, etcétera. Permisos, si es una farmacéutica, tener los permisos considerados, etcétera, etcétera. Y dar certidumbre con esta forma y confianza a los inversionistas que tienen mis papeles, mis accionistas. Si yo alguna de estas reglas empiezo a fallar y a claudicar, aguas, los accionistas pueden vender su parte accionaria, los proveedores pueden ser que ya no me presten, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. La que sigue. Ahora vamos a lo que es un comité de auditoría. ¿Qué es un comité de auditoría? Bueno, pues es un órgano interno y precisamente recomienda al Consejo de Administración, hablábamos del Consejo de Administración, ¿sí? ¿Cuáles son los candidatos a auditores externos, por ejemplo? Este es un paso muy importante. Están las Big Four que todo el mundo conocemos, pero hay empresas muy respetables, que no son tan grandes, no son tan caras y son muy competitivas, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser los auditores externos? Obviamente, buscamos que tengan reputación en el mercado, cuando menos en mi mercado, por ejemplo. Es fiable o viable que a veces digas, oye, ¿y esta firma tiene experiencia en el ámbito de producción o en la industria del plástico? Sí. Ah, ok. Entonces vamos a empezar a hablar en el mismo idioma, ¿no? Tenemos que buscar ese tipo de consejos, de que las firmas auditoras estén cuando menos en el mercado que yo estoy, tengan esa expertise para no empezar de cero. ¿Qué otra cosa? Bueno, el comité de auditoría es el canal de comunicación para el Consejo de Administración y los auditores, ¿de acuerdo? Deben de presentar pues una independencia, la capacidad profesional, no tener conflictos de interés. Probablemente a veces, por ejemplo, se nombra un consejero independiente, un miembro del comité de auditoría externa. Eso no es viable. No puede ser juez y parte. Y eso se practica en nuestro México y en la América Latina. No es recomendable. ¿Cada cuánto debo de cambiar de un comité de auditoría o un auditor externo? Se puede ser revisable cada 3 o 4 años. Es recomendable cambiarlos. Si te han dado un buen resultado y todo va bien, manténlo. Sobre todo si tiene buen nombre y una buena firma, y es una firma sólida. ¿De acuerdo? Se revisan los programas de trabajo, las cartas de observaciones y los reportes en los estados financieros, todas las letras chiquitas de los estados financieros, las interpretaciones. Se da recomendaciones, ¿sí?, a los hallazgos de auditoría interna. Si hay desviaciones, pues se tienen que corregir. Si hay responsables, pues se tienen que corregir. Se reúnen periódicamente con los auditores internos y externos. A veces las empresas son muy reacias a dar información a auditores externos. Cuidado, cuidado, porque si tú no das la información como debe ser, se pueden cometer errores graves. Dar opinión al Consejo de Administración sobre las políticas y criterios utilizados en la interpretación de balances y estados financieros. Y obviamente contribuir a la definición de lineamientos generales del control, que son las políticas que vas a seguir dentro de la parte financiera y contable. Adelante, por favor. Inclusive también de operación. ¿Qué otra cosa hace un comité de auditoría? Verifico que se observen los mecanismos que yo he recomendado a la alta dirección y al Consejo de Administración.
Las labores del auditor externo e interno y el comisario también son coordinadas por este comité. Analizo y evalúo las operaciones de partes relacionadas. Lo que yo les decía es tener mucho cuidado quién es la parte relacionada que me está vendiendo o ofreciendo un producto o servicio. Quiere decir que algún socio, probablemente accionista también de mi empresa, tenga intereses en otra empresa que es proveedora o acreedora mía. Aguas con eso. El mercado de valores está prohibido. No así en un mercado de, digamos, de empresa familiar donde tú tienes un comité de auditoría. Sí tienes que tener vigilancia sobre esos hechos. ¿Sí? Decidir la contratación de terceros expertos, contribuir, por ejemplo, al código de ética en todo lo posible, cuando se refiere a la parte financiera, contable y hechos de operaciones, auxiliar al consejo de administración en los planes de continuidad de negocio, se pueden ayudar. Hay otros comités que también pueden ayudar, el comité, por ejemplo, de marketing o el comité de finanzas, etcétera, etcétera. Y obviamente que se cuente con los mecanismos necesarios para detectar las desviaciones y los riesgos de la empresa. Adelante, por favor. De cualquier forma, la presentación la tienen ustedes y ya con un cafecito la pueden ir viendo más detenidamente. ¿Qué más hace un comité de auditoría y qué es un elemento clave? Bueno, se recomienda que haya un órgano intermedio que apoye al Consejo de Administración. En este sentido, pues es el comité de auditoría. Debe de autorizarse precisamente la auditoría interna y externa y que se realicen con tiempo y forma. Problemas que teníamos en la bolsa. La bolsa tiene ciertas fechas de caducidad para entrega de información y si no la entregas a tiempo, pues ese día sales de la pizarra electrónica y eso es muy grave para el mercado. Entonces, tienes que ser en tiempo y forma muy preciso, ¿de acuerdo? Se procura que la información llegue a tiempo en el Consejo de Información y se entregue, inclusive, si se puede, 4 o 5 días antes a los miembros accionistas, a los miembros del Consejo y, muy importante, a los consejeros independientes. A veces se les da la información casi media hora llegando antes a sentarse a la mesa. Eso es indebido, porque ni los accionistas están empapados, ni pueden tener un buen análisis, ni los consejeros independientes pueden hacer unas buenas recomendaciones. ¿De acuerdo? Adelante. Entonces, los elementos clave después de estos 4 rollos que les he echado en estas 4 láminas, pues es realmente generar el valor de la marca. Fomentar una cultura de administración de riesgos, asegurar la transparencia de las operaciones, establecer mecanismos eficientes de comunicación, cuidar el patrimonio, brindar la seguridad y confianza a accionistas y terceros, ya les decía yo, promover un programa de mejora continua y asegurar las bases para atraer más inversionistas. Mientras más trajeadito y con corbatita te veas dentro de tu empresa, peinado en cuanto a estados financieros actualizados, dictaminados, etcétera, etcétera, eres más atractivo para una inversionista. Ayer Pablo García Casas, por ejemplo, veía fusiones y adquisiciones. Este es un tema primordial. Si hay un comité de auditoría excelente, obviamente hay confianza para que el inversionista pueda llegar a comprar los valores de tu empresa. Adelante. E inclusive no tiene que ver mucho el tamaño. Puedes empezar con una empresa familiar pequeña, precisamente haciendo las funciones que estamos platicando el día de hoy. No necesita ser muy complicado. Y bueno, ahí viene, como soy ingeniero y el rollo a mí, pues ya ven que es demasiado. En esta lámina abrevia las funciones del comité de auditoría y las pueden ver más puntualmente. La que sigue, por favor. Esta figura es muy importante. Consejero independiente. ¿Qué es un consejero independiente? Es una persona que tiene una expertise, ¿sí? Que es ajeno a la familia, que es ajeno a la empresa, pero que tiene intereses de aportar su expertise a la empresa. ¿Qué hacemos en Iberoamérica? Pues que contratamos al chafofas que estudió conmigo en prepa, ¿no? O a mi cuate, y el consejero independiente se convierte en un yeser del dueño o el director general. No. Aquí lo que se trata es de que contrates a una persona, por ejemplo, si tú tienes comida rápida o eres, pues que tenga cierto valor agregado y que tenga experiencia en ese mercado. Si, por ejemplo, estás en el mercado refaccionario, pues de igual forma. Se tratan que brinden valores agregados a la sociedad. Y entonces se buscan expertos. Pueden cuestionar al director general,
pueden cuestionar al presidente, pueden cuestionar a los accionistas si tienen asiento en el board, ¿sí? Tienen esa ventaja. ¿Qué recomiendo yo? Que un consejero independiente, porque hay muchos que se presentan el día del consejo, cada trimestre, horas antes al consejo. No, yo creo que un consejero independiente, cuando menos, dependiendo de la complejidad de la empresa, debe tener cuando menos 25 horas al mes dentro de la empresa, revisando procesos, revisando información, consultando, preguntando, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que obviamente pueda dar consejos. Si no, ¿con qué valor abre la boca dentro de un consejo si no sabe? ¿Ya? ¿Cuánto debe de pagar? Antes, en la antigüedad, se pagaba un centenario en un consejero independiente. Yo lo que recomiendo es que se calcule el sueldo de un director general, dividido entre 30, dividido entre 8, y le pagues por hora las horas que ese consejero esté dentro de la empresa. De esta forma, es mucho más equitativo, más productivo y es más justo, ¿no? Porque hay consejeros independientes que a veces no abren la boca, son amigos del dueño y se acabó, dicen yes sir y punto. No, aquí se trata de precisamente cuestionar las acciones, los riesgos, la logística, las operaciones, las finanzas, ver desde su punto de vista fuera del bosque cómo se ve la empresa. Y obviamente te van a agregar cosas muy valiosas. Entonces, más te vale que aquí pongas gente. A los latinos y al iberoamericano no nos gusta una persona que a lo mejor esté en contra de nosotros la mayor de las veces. Pero a veces los cuestionamientos del consejero independiente son muy valiosos, porque, como por ejemplo, don fulano, ¿cómo va usted a incursionar a un mercado de autopartes si usted tiene experiencia en una cadena de comida rápida? No, pues es que vi un negocio en China y mi compadre me convenció y voy ahora a incursionar en esto. El consejero independiente debe tener el valor de decir, oiga, ese no es un nicho, no tiene su expertise, no deben meterse en eso. Y es un ejemplo burdo, pero suele suceder, ¿no? Y a veces ponemos consejeros independientes muy cómodos que nos dicen sí a todo. Adelante, por favor. Y bueno, ahí vienen los perfiles de los miembros, ¿no? ¿Qué características debe tener? Pues tiene que tener una integridad y responsabilidad, un juicio informado en base a datos, un alto grado de confianza, debe tener grandes estándares de desempeño y debe tener independencia en la empresa y, si es posible, la familia. A veces es difícil ser independiente de la familia, porque a veces dentro de la familia siempre va a haber alguien que conozco. Oye, yo conozco una persona que en logística es muy buena. Bueno, es aceptable cuando son empresas a lo mejor muy chicas. Ya cuando son muy grandes, no es recomendable. Y otra cosa, cada 2-3 años se evalúa ese consejero y, si es posible, se cambia. La sangre nueva, obviamente, es muy beneficiosa a la empresa. En conjunto, los miembros deben de poseer competencias, deben de poder analizar información financiera, debe saber de sistemas de control, de cumplimiento regulatorio, de administración de riesgos, estándares y mejores prácticas de auditoría y conocimiento de la industria, muy importante, conocimiento de la industria donde te desenvuelves. ¿Por qué? Porque obviamente te va a dar con estas características un valor agregado. La que sigue, por favor. Y bueno, en este círculo azul que yo remarco, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el gobierno corporativo y la institucionalización de las empresas con el mercado? Pues es que actualmente, a mí me decían cuando estaba hablando con los directivos de las empresas, lo que pasa es que usted lo que quiere es obligar a que llegue yo al mercado de valores. Pues mire, sí, la verdad es que sí. Porque obviamente el tener gobierno corporativo y bien implantado tiene una recompensa. Llegar a financiarte a tu empresa a través del mercado de valores. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo gobierno corporativo y no quiero llegar al mercado de valores? A todo dar. Tú sigues las normas de gobierno corporativo y yo te aseguro que tu empresa va a permanecer por generaciones. Solamente te quiero convencer de que ya hay 2 bolsas de valores y hay un desarrollo de mercado para empresas donde hay dinero muy barato. El dueño o el fundador de negocios o los directores generales, cuando les dices, oye, llegar al mercado de valores, se espantan porque piensan que es acciones. No. También puedes emitir deuda. Son 2 cosas. Emitir deuda, que son para empresas más pequeñas, o emitir acciones, que son para empresas más grandes.
¿Cuál fue la estrategia de las bolsas? Convence a empresas más pequeñas a que se normalicen, se profesionalicen, entren al mercado y una vez que entren al mercado, crezcan y se expandan, pasen al otro mercado. Sí, solo si lo requieren los dueños. No pasa nada si tú comulgas con gobierno corporativo y no te vas para allá. La que sigue. Entonces, obviamente, el gobierno corporativo tiene recompensas. Si tú tratas igualitariamente y proteges los intereses de los accionistas, vas a producir una equidad, confianza y una base accionaria muy ágil, donde probablemente inversionistas quieren comprar tu empresa o participar financiándote, fondeándote los recursos a través del mercado o a través en forma normal con una tenencia accionaria. El reconocimiento, la existencia de terceros de la marcha y puesta en marcha y consecución de la empresa, la sostenibilidad. ¿Qué sucede cuando una empresa tiene riesgos y de repente le empieza a ir mal? Los proveedores empiezan a preocuparse, los accionistas empiezan a preocuparse y no solamente eso, los empleados, los dueños y probablemente los dueños de las empresas a lo mejor vendan y tú ni cuenta te das, ¿de acuerdo? Y empiezan los recortes y empiezan los problemas. La emisión y la revelación de información, ¿qué hace? Que yo voy a tener una transparencia y una formación de precios. ¿Qué es una formación de precios? Pues obviamente que mis acciones o mis valores van a tener una mayor aceptación en el público y se van a pelear por mi papel porque obviamente soy una empresa seria. El aseguramiento de que existan guías estratégicas, pues obviamente que emanan desde el Consejo de Administración, los accionistas hacia abajo. Entonces, ¿eso qué sucede? Que obviamente va a permitir la planeación y las perspectivas de oportunidades van a ser mucho más fehacientes. La identificación y control de riesgos me va a dar obviamente la capacidad de reaccionar, corregir, detectar y prevenir. Y obviamente se me da certidumbre dentro de mi mercado y la subsistencia de mi empresa. La que sigue, por favor. ¿Qué otra cosa? La declaración de principios éticos, pues obviamente me da la sustentabilidad. Yo me declaro que soy una empresa responsable, ética y que toda mi filosofía y valores los promulgo dentro de la empresa. ¿De acuerdo? La prevención de probaciones ilícitas, y obviamente impacta la inalineación de intereses, la subsistencia de la empresa, la revelación de hechos indebidos, los prevengo, cumplimiento de las regulaciones, toda la parte jurídica, legal, financiera, el SAT, todo ese tipo de lineamientos que tengo que cumplir y hacen que mi empresa prosiga sin ningún problema. Dar certidumbre y confianza a los inversionistas, pues obviamente eso me abre a la potencialidad de financiamiento de capital, tanto de riesgo como capital de deuda o capital accionario. La que sigue, por favor. ¿Qué consideraciones finales podemos nosotros intuir? El esfuerzo de profesionalización vale mucho la pena, independientemente si emites valores o no. ¿Es costoso? Sí, a veces es complejo. También requiere recursos. ¿Quién tiene que estar involucrado y ser el padrino de este proceso? El dueño. Si el dueño, los tenedores accionistas mayoritarios no están convencidos, no vas a lograr implementar un gobierno corporativo. Ahora el proceso de incursión en el mercado puede ser ordenado, paulatino y bajo varias sociedades anónimas. A partir del 2006, si no me equivoco, la ley de sociedades mercantiles, la sociedad anónima cambió sus siglas o puede cambiarse las siglas a SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversión. DCB, por ejemplo, o Sociedad Anónima, nada más, Sociedad Anónima Promotora de Inversión. ¿Qué conlleva decir que eres una sociedad anónima promotora de inversión? Que eres transparente, que tienes gobierno corporativo, que conllevas un código de ética, que llevas un consejo de administración, que estás susceptible a aceptar capital que te apalanque, que te ayude a crecer y expanderte, sin tantos lineamientos contables ni tantos requerimientos que tenía la sociedad anónima, etcétera, etcétera. Ese es todo un tema y a mí me llevó más o menos 3-4 horas de clase exponerlo. No lo
nada más lo comento aquí para que ustedes lo sepan. Pueden ver la nueva ley de sociedades mercantiles y ahí está precisamente lo que es una SAPI, lo que es una SAPIB y lo que es una SAP, Sociedad Anónima Bursátil, que son todas las empresas que cotizan acciones en la bolsa, que obviamente tienen que cumplir con un régimen de gobierno corporativo muy estricto. Es distinto al Sarbanes-Oxley que se oye en Estados Unidos, que es todavía más estricto que el gobierno corporativo que hacemos en Latinoamérica y en México. De hecho, hay un instituto de gobierno corporativo, también lo pueden buscar en internet, y ahí vienen muchos estatutos y mucho de lo que estamos platicando ahorita. Bien, el gobierno corporativo entonces supone un proceso de formalización de la familia, ¿ya? Es la transición del gobierno corporativo y la conducción en una forma profesional, de una forma tradicional a una forma profesional, en forma transparente, coordinada, paulatina y conforme a cada empresa y acordada con la familia. Eso es muy importante. Nada sirve que esté controlada, transparente y paulatina si la familia no está involucrada y no está de acuerdo. Ese es el punto, uno de los puntos más difíciles, acordar que la familia esté de acuerdo con los lineamientos que se van a acordar y se hacen por escrito, ¿de acuerdo? Se llevan ante notario. Hay un abogado que formaliza esa carta magna, esa formalización. La empresa mexicana no puede darse las mejores prácticas corporativas y obviamente esta es una influencia del mundo, donde la empresa familiar en el mundo se está profesionalizando. Y la globalización y apertura, pues obviamente impacta la competitividad, innovación y flexibilidad de todas las empresas. La que sigue, por favor. La transición de gobierno corporativo con distribución de una empresa, yo les ya decía, se hace en forma coordinada y transparente. Aseguro la sucesión y permanencia de mi empresa. Quiere decir que la estafeta a quienes vaya a dirigir mi empresa, sea mi hijo o alguien de familia o alguien externo, va a ser completamente exitosa, ¿de acuerdo? La probabilidad de que subsista es muy alta, dado de que las empresas actuales que no permanecen en el mercado, no es tanto porque sus productos o servicios estén fuera de línea o fuera de mercado, no, es porque la parte administrativa era un desastre. Y obviamente, pues ahora mi empresa se comporta como una corporativa prestigiosa. La que sigue, por favor. Y bueno, preguntas frecuentes que me hacen. Oiga, mi empresa es muy chica, ¿debo empezar a pensar en implantar mi gobierno corporativo? La respuesta es sí. No tiene nada que ver el tamaño. Tú puedes empezar a hacer tu consejo de administración, nombrar un presidente, un director general, un comité, por ejemplo, de auditoría, un comité de prácticas societarias, etcétera, etcétera, y vas conformando tu empresa. No tiene nada que ver el tamaño. Mientras más pequeña sea tu empresa, es más fácil implantarlo y conforme va creciendo ya con orden. Obviamente, conforme más compleja sea la empresa, implantar un sistema de gobierno corporativo es más difícil. ¿Arriesgo mi tenencia accionaria de mi empresa con gobierno corporativo? No. Yo puedo determinar que la mayoría de las acciones yo acepto capital, pero no tienen voz ni voto dentro de mi board. ¿Eso se puede? Sí. Y se establece en gobierno corporativo y se establece con la familia. ¿Aseguro que la toma de estafeta de mi empresa, aun si mis hijos no tienen interés en ella? Efectivamente. Para eso es el gobierno corporativo. ¿Qué sucede el día, por ejemplo, que se muera Emilio Azcárraga? Pues no va a pasar nada porque es una empresa que cotiza en bolsa y tiene gobierno corporativo. Sí, a lo mejor la noticia impacta, pero tienen mecanismos internos que seguramente ya tienen establecido qué va a pasar si falta algún día alguno de los patriarcas, ¿de acuerdo? ¿Es muy caro implementar el gobierno corporativo? Depende. Hay empresas, las Big Four, por ejemplo, Deloitte, Price, todas estas son caras, muy buenas por el expertise que tienen y el renombre que tienen. Pero para una empresa familiar hay despachos más pequeños, con renombre, con mucha experiencia y son muy accesibles. ¿Cuánto cuesta que tu empresa permanezca a través del tiempo? Pues ese es el costo que tienes que pagar si estás deseoso de que vas a pasar la estafeta a la siguiente generación. ¿Es tardada la implementación? Sí y no. Depende del tamaño de la empresa y depende las ganas que le eches. Pero cada empresa tiene su tiempo, sus procesos
Y lo recomendable es no correr, sino hacer las cosas bien hechas desde un principio. Entonces, no hay un timing, no hay una regla que te diga cuánto te vas a tardar. Inclusive, hay procesos de gobierno corporativo que hoy en día se siguen ajustando y cambiando. Digamos, no están hechos en piedra, lo puedes ir cambiando conforme el tiempo. ¿Quién es el principal tomador de decisiones para implementar el gobierno corporativo? El dueño o los accionistas principales. Si ellos no están convencidos, aunque te digan, no, está padrísimo, olvídate, esto no jala. ¿De acuerdo? Ahora sí, si hay alguna otra pregunta, quedan 2, 3 minutitos por ahí. Está mi correo por si quieren información adicional, que con mucho gusto no cobro. Así es que con mucho gusto todas las preguntas que tengan, adelante. Muchas gracias, Alfredo. Pues mira, tenemos aquí una primer pregunta que además de felicitarte, preguntan, en tu opinión profesional, ¿qué falta a México para que sus empresas familiares sean mayoritariamente fuertes y con una mayor presencia en el país? Mira, hace mucha falta cultura financiera. Yo cuando hicimos un trabajo de investigación de mercados con Accenture, se investigaron aproximadamente 250 empresas. Todas vendían más de 200 millones hace más de 10 años, o sea, eran importantes. Y te dabas cuenta cuando empezabas a preguntarle, oiga, ¿saben que ustedes se pueden financiar a través del mercado de valores? El 95% de los CFOs no sabían. Otra cosa, cuando fui yo director de las maestrías en el TEC, yo daba organización y dirección en el TEC. Cuando yo les preguntaba a los otros profesores de otras materias si habían dado algo sobre gobierno corporativo, la respuesta es no. Ya, pero ¿cómo es posible que no? Pues no. Oye, tu tesis doctoral es sobre el gobierno corporativo y no la tienes incluida ahí, ¿de acuerdo? Le decía yo a Luis antes de empezar esto, hay más de 30 casas de bolsa. Si cada casa de bolsa llevara una empresa seria al mercado, tendríamos 30 colocaciones al año. Corea del Sur tiene la misma población, el Producto Interno Bruto, igual que el nuestro, nada más le ganamos en territorio. Su mercado de valores tiene más de 1,800 empresas en el mercado de valores. Nosotros que rascamos 140 y no pasamos de ahí. Entonces, la cultura es muy importante. Otra, que el empresario tiene que agarrar su portafolio y empezar a viajar y ver qué está pasando en otros mercados. Por ejemplo, el 8% de nuestro mercado internacional lo tiene Europa. Los 20 y pico de países que conforman la Unión Europea tienen nuestros productos. Todo lo demás lo lleva a Estados Unidos. Oye, ¿cuándo vamos a incursionar para allá? Entonces, vas a ferias y ves productos mexicanos. Oye, ¿la petroquímica dónde está? El hule, los derivados del petróleo, los autopartes, los coches que hacemos. La gente no se imagina todo lo que hace México. Falta una divulgación, pero el empresario también tiene que viajar. Yo, ¿cómo contactaba empresas? Me dicen, ¿estás loco? Pues me iba a las universidades y ahí salían tarjetas, ¿no? Me dicen, oye, pero ese es un chavo que pues, va a titularse. Sí, pero ese niño es hijo de papi, de un empresario, y cuando se acuerde que hay una alternativa con gobierno corporativo y se puede financiar, va a venir y se va a acordar de mí. Es agarrar la Biblia y cristianizar África, desde Sudáfrica hasta el norte, a ver qué casas, ¿no? Yo visité 325 empresas y las tengo ahí registradas. En 6 años, ¿sabes cuántas empresas llevé a la bolsa? 6. Y yo le decía a mi jefe, ¿no? Porque, oye, el bateteo es bajísimo. Sí, pero si no estuvieras tú no hubieran llegado. De hecho, OHL fue una de las, colocó 12,000 millones de pesos y es una de las mayores colocaciones de deuda, no de acciones, de deuda. Y está ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? El empresario va a viajar, tener mayor preparación. Las generaciones que vienen, los chavos como ustedes, traen más preparación que los papás. Y seguramente, obviamente, traen otro bagaje. Las redes sociales han ayudado. El viajar va a ayudar. Ir a ferias. Yo iba a ferias y de repente veía empresas que ni me las imaginaba y les dejaba mi tarjeta. Oiga, déjeme platicar con su director general.
y abría las puertas así. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿De acuerdo? El viajar, internacionalizarse. Le decía a Luis, ahora si tú compites por un contralor, pues ya hay contralores de Colombia, de Chile, de Argentina, de Brasil, ya no nada más mexicano. Entonces tenemos que meternos en la cabeza que ahora competimos contra el mundo y nos está viendo el mundo, ¿ya? Entonces necesitamos, dentro de nuestro nicho, de nuestro mercadito de empresa familiar, empezar a darnos a conocer con eficiencia, con ética, con honradez, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente con una cultura financiera que nos hace falta y mucha. Claro. Muchísimas ¿Cuál gracias, otro? Alfredo. Muy puntual y creo que bastante completo esto que comentas. Tenemos, además de otra felicitación por esta excelente presentación, una Gracias. pregunta que dice, ¿nos podrías dar ejemplos del tipo de temas que se manejarían en el Comité de Prácticas Societarias? Por ejemplo, ¿cómo voy a pagarle a un director general? Entra en la nómina, ¿cómo se pasa de un rango? Voy a darle acciones a cambio, acciones con voto, acciones sin voto, ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo lo corro? ¿Cómo, si ese director general, por ejemplo, puede firmar un cheque, hasta de cuánto? ¿O no va a firmar un cheque? De prácticas societarias, todo lo que tenga que ver con los accionistas. Si voy a hacer las asambleas, ¿quién las va a registrar? ¿Quién las va a llevar a cabo? ¿Quién va a llevar ese registro? ¿Quién le va a dar consecución? Porque digamos, nosotros nos juntamos a lo mejor de 12 a 6 de la tarde todos los accionistas y ya se acabó, ¿no? Dentro de 3 meses, no. Hay que tomar acta. ¿Quién la va a revisar? ¿Quién la va a redactar? Y una vez que los acuerdos estén ahí, ¿quién los va a revisar? ¿Quién va a ser el responsable? Oye, si hay una política de riesgos, ¿cuál política de riesgos? ¿Quién la dictamina? Ahí, ¿de acuerdo? Oye, vamos a pagar qué dividendo. Vamos a comprar otra empresa. Nos vamos a fusionar. Vamos a ser comprados o vendidos, etcétera, etcétera. Todo eso se ve ahí en el Comité de Prácticas Societarias. Métanse a la página del CCE y ahí viene más específico cada una de esas cosas. Y viene un prontuario de cada una de las cosas que tienes que cumplir. Tan padrísimo. Tú sigues eso y cumples con gobierno corporativo. El tema es quién te lo va a hacer, pero ahí viene lo que tiene que hacer. Entonces está muy padre y está muy completo. Perfecto, muchas gracias por esta recomendación, Alfredo. Ok. La siguiente pregunta tiene que ver con el tema de sucesión. Y nos preguntan si tienes el dato de qué porcentaje de las empresas familiares hacen un buen cambio de generación. Sabemos que este tema es muy delicado, pero si tienes No, alguna pero sí te puedo referencia o decir, comentario. sí te puedo decir que el 15% únicamente sobreviven a la segunda generación. Ese y sí hay estudios. Y es general en Estados Unidos y en todos los países que el 85% de las empresas familiares mueren en la primera generación. Pasarle esta fiesta a la segunda, solamente el 15%. Una vez estuvimos, pues creo que sí, en el Consejo Coordinador Empresarial, estábamos como 120 ejecutivos ahí. Y empezaron a decir, a ver, levante la mano, pues las empresas que tienen 5 años. No, pues las 120, ¿no? Ahora 10, pues era como 115. Y así se fue. Cuando íbamos en 30, íbamos la mitad. Y cuando llegamos a, bueno, ¿quién tiene 100 años? Pues la bolsa, ¿no? Yo era de los únicos que decía yo, ¿no? Cemex, por ejemplo, son de las pocas. ¿Por qué? Porque han hecho un pase de estafeta ordenado, concienzudo y lo han hecho muy bien. ¿De acuerdo? Pero muchas otras no. Así es, Alfredo. Y voy a relacionar aquí esta pregunta que dicen, ¿crees que un papá e hijo puedan trabajar juntos para mejorar la empresa? Mencionaste en tu plática que el conocimiento, lo ideal sería que el conocimiento de los dos como que estuviera mezclado para poder aportar a la empresa. Pero ¿qué tanto esto es así? ¿O se da más este tema de que el papá no confía tanto en el hijo por la falta de experiencia cuando él es Sí. el que tiene el conocimiento? Mira, este es todo un tema, porque atrás de esto debe haber un plan de sucesión, ¿no? Si es, bueno, a ver, mi hijo está interesado. Mira, vi, por ejemplo, una cadena de pizzerías grande, vendía casi 300 millones de pesos. El papá ya tenía 70 años
La hija, pues quería ser bailarina en Francia y andaba por allá. El hijo andaba en deportes extremo, haz de cuenta Luis Miguel, ¿no? Así todo guapito, bronceadito, escalando, etcétera, etcétera, y no le interesaba. Entonces el papá está preocupado, sí, oye, a mis hijos no les interesa, es válido, es válido. Tú lo que tienes en un plan de sucesión es ver a qué director pones y que te reporte. Porque el miedo de soltar las riendas es precisamente que el hijo la riegue, ¿no? Y para eso debe haber un plan, no es nada más de que, oye, pues júntate aquí conmigo y te voy a enseñar la planta y vas pescando. No. Incluso hay planes de sucesión donde te dices, ¿sabes qué? Vas a empezar en la bodega, en el almacén, luego vas a pasar a la operación. Tú, por ejemplo, para entrar a Bimbo, el puesto que sea, así seas canchanchan ganando 200,000 pesos, te tocan 3 meses en un camioncito de repartidor. No te salvas. No te salvas. Digo, porque 2 de mis concuños son directores en Bimbo. Y hace 20 años empezaron repartiendo pan, 3 meses, para que sepas. Entonces, tú con el plan de sucesión aseguras de que esa pase de estafeta va a ser muy transparente y va a ser acordado. Porque si tienes 3 hijos, a lo mejor los 3 quieren. ¿Y a quién pones? Y a lo mejor tu consentido no es el más apto. Y se empieza a complicar. Y otra, me ha tocado ver casos donde el dueño me dice, no, si ya Junior ya toma las decisiones. Y de repente llegaban, oiga, fíjese que no sé qué, que la máquina se tronó. Y llegaba Junior y decía, a ver, no, a ver, espérate. Así. Entonces, ¿en qué momento te sueltan la andadera? Entonces, debe ser en ese plan de sucesión donde tú como dueño, oye, la va a regar mi hijo. Sí, yo estoy atrás, pero de alguna forma lo tienes que empezar a dejar. Vi un caso en el IPADE, precisamente, creo que no me acuerdo si era Dupont. La condición que le pedían para un CFO, haber perdido $100 millones. Esa era la condición para que te quedaras en el puesto. Y yo decía, oye, pero ¿cómo es posible que no los va a volver a perder? Entonces tú a un hijo le decís, oye, ¿sabes qué? Pues la condición, a veces los dueños dicen, vete con la competencia, vente 5 años, mete la pata ya, echa a perder y luego vienes. Y hay papás que dicen, no, ninguno de mis hijos entra a la empresa, ni mi esposa ni nadie. Pero hay que establecerlo con anterioridad. Y si hay un plan de sucesión ordenado, obviamente esto va a ser transparente. Ya los hermanos acordaron, la mamá, la esposa, etcétera, ya acordaron y es muy transparente. Y hay un proceso como una universidad. Para ocupar la dirección general vas a estar 4 años junto a mí. Y poco a poco va soltando. No es fácil. Sobre todo cuando no hay química entre papá e hijo. ¿No? Cuando uno dice blanco y otro dice negro. Sí. Y el director general dice, ¿qué hago? Y me ha pasado. Recibo una instrucción de uno y luego contradice de otra. ¿Qué haces? Entonces, precisamente el gobierno corporativo es decir, oye, tú puedes opinar o puedes firmar un cheque, puedes hacer esto, sí está acordado con el dueño. Es un proceso complicado, no es tan fácil, pero sí existe y hay que hacerlo. Gracias, Alfredo. En otro tema nos preguntan, ¿nos podrías compartir un monto de capital de emisión de deuda de una empresa para que les sea rentable o conveniente? Sí, mira, ese porcentaje ha subido. Según tengo entendido, anda como en 180 millones de pesos de venta al año, más o menos, ¿sí? Y entre 60 y 70 millones de pesos de capital contable. Ahora, tú puedes, por ejemplo, si tienes gobierno corporativo, también acceder, por ejemplo, a una asociación que se llama MEXCAP, Asociación Mexicana de Capital Privado, donde analizan tu empresa. Si tienes gobierno corporativo, hay inversionistas tipo Ángel que te pueden ayudar y apalancar en tus proyectos cuando es una empresa más chica. Problema, que cuando tú aceptas este tipo de capital y te empieza a ir bien, la salida de este tipo de capital ángel, ¿sí? Que resulta que luego no es tan ángel, van a querer un porcentaje bueno de la empresa. ¿Cuál es la viabilidad si has crecido? Ir al mercado de valores, pedir prestado, les pagas, te despides de ellos y tú sigues tu camino a través de un mercado de valores. Cuando yo estuve hace 10 años, las ventas eran menores, eran como de 120, ¿sí?
Déjame averiguar cuánto es. La última que vi andaba como en 180 hace unos 2, 3 años. Lo importante es cómo manejas el gobierno corporativo, que estés bien peinadito. Ese es más importante. Las ventas se van a dar. Y había pues la inquietud, por ejemplo, no sé si Viva, las condiciones de la segunda bolsa que acaba de abrir hace 3 años, son más bajas. No lo conozco. Yo te puedo hablar de la Bolsa Mexicana de Valores, que obviamente es más grande y más antigua. Probablemente Viva, los índices sean más cómodos. Muchas gracias, Alfredo. Tenemos 2 preguntas más que van con relación a tu opinión y consejos. Voy a empezar por esta que dice, retomando esto de la química entre papá e hijo de la que hablabas, dice, cuando no existe esta química, pero el hijo sí tiene esa ambición de trabajar en la empresa familiar, ¿qué es lo que sugerirías tú? Yo sugeriría que dentro de la Carta Magna, donde se está conformando la empresa, se ha conformado, y sí hay una serie de códigos ahí, y responsabilidades y características y políticas que debes de seguir, se plantea ahí precisamente qué pasa si el papá y el hijo químicamente no se llevan. Y decir, pues haríamos esto. Porque a lo mejor la química con el papá, que es el fundador o el mayor accionista, no hay química, pero sí hay química con el resto de los accionistas, o con el director general, o con los comités. Entonces ahí estás en un problema, porque realmente le van a acabar haciendo caso a Junior, ¿no? Es un problema difícil. Yo, por ejemplo, he visto consejos donde los 2 accionistas mayoritarios se odian. Se odian. Conocí uno que metió a uno de sus hijos a la cárcel y luego viceversa. Y yo hace mucho tiempo decía, oigan, ¿por qué no tienen gobierno corporativo? Si hubieran evitado tantas broncas. ¿De acuerdo? Si tú tienes gobierno corporativo, tú puedes ir poniendo qué características. Y se puede sentar junto al papá y no se hablan, pero la empresa no sufre, porque son lineamientos, son políticas, son estándares, son tipos de atención, que obviamente a veces va a hacer que la incursión o digamos que la implantación de la estrategia sea más costosa. ¿Se puede convivir? Sí, sí se puede convivir. No me ha tocado ver, me ha tocado ver socio, hijo, con papá, sí, supe de un caso. Sí, no te puedo decir el nombre. Es una compañía de refaccionaria de herramienta muy fuerte. Tenían una tenencia accionaria importante el hijo, y era tanto el pleito que el hijo terminó comprando la parte del papá y sacó al papá. Y subsiste la empresa. Es exitosa. Pero le dio su lana y ay. Otra forma de decir, oye, al hijo le pasas un buen sueldo, una buena participación accionaria, pero que no tome decisión hasta que yo me muera. También se puede hacer. O sea, hay muchos mecanismos de control y de convivencia. Y sí las hay. No me ha tocado ver, pero inclusive a veces entre socios es difícil. Si entre hermanos es difícil la convivencia a veces, imagínate entre papá, hijos o hermanos. Porque a veces oye, los herederos fueron 33% y son 3 hermanos. Y 2 no se llevaban bien. ¿No? Aguas. Hay que vislumbrar esos problemas antes de anticiparte y de ver cómo se van a resolver, precisamente. Oye, ¿me vendes tu parte o te vendo la tuya? Porque a veces lo que nos interesa no es nada más la tenencia accionaria, ¿no? Y los fees que te van a dar al año, sino el poder dentro de la empresa, el poder de decisión. ¿De acuerdo? Y si se meten las esposas o los primos, se hace mucho más complejo, ¿no? Entonces, más te vale que tengas todo en orden para que cuando llegue el problema, no sea problema. Claro, y esto iría relacionado, Alfredo, con lo que decías, ¿no? No importa si la empresa es chica, va empezando, o sea, hay que empezar con ese orden justo por todas estas situaciones que se pueden ir presentando. Y mientras lo hagas más pronto, mejor. No te esperes a que el dueño no esté, a que tenga un accidente, a que se muera o que se desaparezca, o que llegue una compra hostil, ¿no? De repente tú tienes un 40% y lo demás está afuera y de repente
la ex esposa vendió su tenencia accionaria a la competencia y ahora ya no eres el dueño, ¿no? Sí. Entonces tú tienes que decir, oye, ¿a quién le paso acciones que tengan propiedad y voto? ¿A cuáles les paso acciones donde nada más tienen participación de capital y fees, ¿no? Y utilidades, y quiénes no. Entonces, pero todo eso se plantea precisamente desde el gobierno corporativo. Telmex la maneja Slim con el 15%. El 85% está pulverizado por allá afuera y sin embargo tiene el control de la empresa. ¿Por qué? Porque se lo estipuló desde un principio. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues mira, para cerrar, esta pregunta también relacionado con consejo que dice, como parte de la tercera generación de una empresa a nivel nacional, ¿qué consejos me darías? Yo creo que esta la podríamos ampliar como en general, ¿no? ¿A qué consejos podrías dar para quienes son, aquí te dicen de la tercera generación, ya hablaste un poco de la segunda. Sí, mira, la tercera generación es lo mismo, o sea, aquí la tercera generación, si la segunda generación todavía vive y tiene tenencia accionaria y tiene propiedad dentro de la empresa, pues negociar con ellos qué es lo que quieren de la empresa. Por ejemplo, es viable que de repente la tercera generación esté cansada y a lo mejor dice, oye, pues yo quiero vender. Tiene un muy buen valor, se paga la segunda, a lo mejor la primera ya murió, la segunda y la tercera vamos a vivir a cuerpo de rey el resto de nuestras vidas, o a lo mejor nos dedicamos a otro rubro, es válido. ¿Qué quieren? ¿No? Entonces, en una tercera generación, decir, oye, si hay una segunda, ¿cuáles son los acuerdos entre la familia? ¿Cuál es el orden? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Sí? Vamos a jugar un juego nuevo. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuándo es saque de banda? ¿Cuándo es penalti? ¿Cuándo es zancadilla? Ahí se estipulan. Y conforme vas avanzando en el tiempo, se van agregando, se van quitando, vas modificando. Pero lo que se registre se tiene que cumplir. No se vale que, no, pero es que es el hijo del dueño y ahora, por decir, me tocó ver un consejo de administración donde obviamente el dueño pues ordeñaba la empresa, ¿no? Tenía una lancha en Miami, tenía su departamento, entonces llegaba, se empezaron a formalizar y el consejero independiente le dijo, oiga, don fulano, su departamento en Miami, con su sueldo, cómpreselo, pero no con el flujo de la empresa. La lancha o el Mercedes de su hijo, pues con el sueldo de su hijo o su sueldo, pero no con los recursos. ¿Por qué? Porque las condiciones se estipularon desde un principio de que no podían tomar dinero o no podían distraer recursos de ese tipo. Y eso es lo más difícil, cuando el dueño se siente despojado, ¿no? El poder de decisión, el poder, la parte de la lana, ya me la quitaron. Y pues es parte de un ejercicio. E inclusive hay procesos psicológicos donde se puede coaching, por ejemplo, donde yo puedo ayudar a esa empresa a través de un coaching profesional para decir, oye, ¿cuáles son las oídas? Empiezas a hablar por separado con cada uno de los miembros de la familia, qué les duele, qué no les duele. A veces en grupo no se abren y empiezas a ver por dónde está la hebra, ¿no? Dónde puede haber conflicto, dónde no va a haber conflicto. Las relaciones humanas son complejas y las empresas pues las hacen gente, entonces hay que tener cuidado. Yo lo que recomendaría es hacer una carta magna, precisamente empezar a trabajar en cuáles son las condiciones, cuáles son los estatutos, las reglas de operación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién sí puede entrar? Porque esa tercera generación probablemente ya tengan hijos. Y los hijos pues también van a levantar la mano y yo quiero estar en la compañía de papá, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones? Y conforme se va agregando, se va haciendo más familia y se hace más complejo. De un patriarca pues, se hacen 2 hijos, de 2 hijos se hacen 4, de 4, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer el planteamiento ya, ahorita, en vida, no esperarte a que alguien falta. Alfredo, pues yo te agradezco muchísimo. La verdad es que, digo, he recibido también comentarios acá de felicitaciones de lo interesante que ha sido tu Gracias, muy plática, tu amable. participación. Y bueno, yo también te agradezco porque sin duda, ahorita al final que decías, bueno, las empresas están hechas por personas y todo lo que eso implica de dificultad, pero si a eso le añadimos
que estas personas son familiares, pues bueno, se hace como una mezcla todavía más particular, al mismo tiempo fascinante, porque yo creo que el tema de empresas familiares, pues es fascinante, tienen una personalidad única, tienen unos retos y unas características como muy definidos y muy particulares, pero que sin duda creo que todo lo que nos has dado de ejemplos, de demás, tiene que ver con ten un orden, porque justo por la particularidad que tiene, están todos estos mecanismos como para poder tener un orden, ¿no? Entonces, de verdad yo te agradezco muchísimo. Sé que algunos... Está mi correo ahí por cualquier cosa, cualquier consulta y perfecto. esto, con muchísimo gusto. Y Perfecto. tengo más presentaciones sobre este mismo tema, mucho más amplio, ¿no? Por si a alguien le interesa algún tema en particular, pues lo tocamos con mucho. Todo lo que es el código de ética, el plan de sucesión, la implantación, etcétera, etcétera, con mucho gusto. Estoy segura que las maestras del claustro de empresa familiar que están también aquí presentes ya están tomando nota y levantando la mano para que organicemos algo con mucho sobre gusto. el tema de empresa familiar. Así es que muchas gracias, Alfredo. Con mucho gusto soy para servirles. Gracias a Luis Lovera, a ti, a la Ibero por esta oportunidad y estoy para servirles. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Luis, no sé si quieras añadir algo más. No, nada más, igual sumarme al agradecimiento de Alfredo. Muchas gracias. Como te lo comenté, valiosísima la participación, todos muy agradecidos y sobre todo, igual a los asistentes, nuevamente los invito a pasar a la siguiente conferencia que ya es en unos minutos a las 6 de la tarde. Ya estamos por cerrar el congreso, un congreso que tenemos tremendas personalidades. Y nada, agradecerles también su asistencia, también a Alfredo, a Raquel, muchas gracias y ojalá esta conversación pues se pueda expandir a los salones de clases pronto. Claro que sí, con muchísimo gusto, mucho gusto Raquel y gracias a los 52 personas que están por ahí escuchándonos. Un abrazo a todos y mucha suerte. Gracias. Felicidades, Luis. Gracias. Buena tarde. Hasta luego. Gracias a todos. Bye. Cuídense.